Hola, buenos días. Estamos en la sexta edición del evento ECD Perú, junto con Giancarlo Gómez, oficial de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales de OSIPTEL, que durante el evento de ECD Perú ha ahondado en las buenas prácticas de seguridad. En su ponencia ha hablado sobre protección de datos personales. ¿Nos enfrentamos actualmente a más amenazas que antes? ¿Por qué? Bien, gracias por la invitación al evento de Data Center Dynamics. Bueno, definitivamente en la actualidad nos enfrentamos a muchísimas más amenazas en la parte de ciberseguridad, en la parte física inclusive de personas. Esto debido a la evolución de las tecnologías. Antiguamente la información se limitaba a tener información física. Entonces los accesos o la vulneración de la seguridad se limitaba justamente a esos ámbitos, ¿no? El aspecto físico. En la actualidad la ciberseguridad es mucho más amplia y conlleva justamente a muchos intentos o vulneraciones de seguridad, ¿no? Tenemos que antes, por ejemplo, tal vez la preocupación más grave eran los virus. En la actualidad la preocupación más grande es el ransomware. Entonces justamente a raíz de ello, la evolución de las tecnologías conlleva también a la evolución de los atacantes en utilizar esas tecnologías obviamente para poder vulnerar la seguridad y robar la información. ¿Y cómo han evolucionado estos ciberataques? La evolución en los últimos años ha sido exponencial. Hablamos de intentos de ataques en la antigüedad que tal vez eran incipientes y muchos de los casos no lograban su cometido, ¿no? En la actualidad, como te había comentado, el ransomware es una de las preocupaciones bastante graves. Y no solamente ello, sino la vulneración o los ataques de seguridad que sufren los estados, los gobiernos, que suelen robar información de otros países más, ¿no? Vemos los recientes casos del NSA, por ejemplo, del caso Kaspersky, etcétera, ¿no? Que roban información en volúmenes bastante grandes y esto conlleva obviamente a que se desprestigie un poco las empresas que resguardan la información, ¿no? ¿Qué buenas prácticas deben seguirse para hacer frente a este tipo de amenazas? Buenas prácticas relacionadas a lo que es tecnologías de la información y también buenas prácticas relacionadas a lo que es organizaciones en sí, ¿no? El comportamiento de las personas. No solo basta con tener solo la mejor tecnología o la tecnología más reciente para poder lograr solucionar estas brechas de seguridad. Hay una frase muy cierta que si uno piensa que la tecnología soluciona los problemas de seguridad, pues es totalmente claro que uno no entiende ni de tecnología ni entiende de seguridad. La seguridad tiene que ver mucho con la parte organizacional, con la parte de personas, con la parte de procesos, con la parte legal inclusive dentro de las empresas. Es por ello que se habla que la ciberseguridad, la seguridad de la información es un aspecto organizacional, no solo es de tecnologías de información. ¿Cómo puede garantizarse la protección de datos personales cuando entran en juego tendencias como el cloud computing? Uno puede garantizar el tema de protección de datos personales buscando marcos de referencia y buenas prácticas que uno puede implementar. Para lo que es todos los temas de protección y privacidad de datos personales tenemos el ISO 29100, por ejemplo. La tendencia obviamente es que toda la información y los datos estén montados en la nube. Uno abarata costos, optimiza recursos, mantiene una continuidad dentro de las operaciones, etcétera. Entonces, llevar datos a la nube conlleva obviamente centrarnos mucho en los temas de cláusulas de confidencialidad dentro de los contratos con los proveedores, ¿no? Yo siempre recomiendo ello, centrarnos mucho en los temas de las cláusulas de confidencialidad y obviamente también soportándose sobre la base de buenas prácticas que nos permita justamente garantizar la confidencialidad de la información, ¿no? ¿Podría detallar cuál es el panorama de Latinoamérica en temas de seguridad y cuáles son los países más amenazados? ¿Cuáles son los mejores preparados para hacer frente a los ataques? El año pasado la OEA justamente con el BIT lanzaron un estudio en el cual analizan el panorama de ciberseguridad en todos los países de América Latina, los países miembros de la OEA. Por ejemplo, en ese estudio, en escala en un nivel de madurez de 0 al 5, la media promedio de todos los países de América Latina se ubicaba en el nivel 2. Solo algunos países escapaban de esta media, por el caso de Colombia, Uruguay, México. Y obviamente eso conlleva a que a nivel de Estado, a nivel de país, nos preguntemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en temas relacionados a lo que es ciberseguridad? Cuando uno se pone a analizar el tráfico anómalo a nivel de países, nos percatamos que las entidades más vulneradas
y que reciben por ende más tráfico anómalo son las entidades de gobierno. Entonces es ahí donde uno tiene que ponerse a preguntar como Estado qué es lo que estamos haciendo, qué políticas estamos lanzando, qué tipo de recursos estamos ofreciendo a todas las entidades de gobierno para que se puedan proteger. Y obviamente dentro de la región los países más atacados, incluyendo los últimos recientes Juegos Olímpicos y también mundiales, obviamente es Brasil. Le sigue Uruguay, México, Argentina, Chile, Perú también está dentro del mapa de países más atacados. Y obviamente eso conlleva, si es que analiza, los países que son más atacados. Con el nivel de madurez en temas de ciberseguridad y vamos a encontrar una brecha bastante amplia. Entonces la idea es justamente poder atacar con políticas, planes de Estado, de gobierno, que permitan implementar ciberseguridad y garantizar obviamente la confidencialidad de la información, ¿no? Y concretamente en Perú, ¿qué establece el marco normativo que regula la protección de datos personales? Acá en el Perú nosotros mantenemos la ley 29733, la ley de protección de datos personales, en este año ha sido modificada por un decreto legislativo. La ley de protección de datos personales data del año 2011, su reglamento en el año 2013, y esta ley nos permite tener un marco de referencia para poder implementar todos los lineamientos y todos los temas relacionados a lo que es la privacidad y protección de datos personales, ¿no? Hay unos principios rectores, que son 8 los principios rectores que mantiene esta ley de protección, donde establece justamente algunos lineamientos relacionados a cómo solicitar el consentimiento informado e inequívoco de los datos personales, de los titulares de datos personales, temas relacionados a lo que es seguridad de la información, aspectos legales, etcétera, ¿no? Y por último, ¿qué están haciendo desde OSIPTEL para asegurar un entorno de confianza y protección? En el OSIPTEL, desde el año 2011, tenemos el trabajo de poder implementar buenas prácticas en temas relacionados a lo que es ciberseguridad, seguridad de la información y protección de datos personales, ¿no? Tanto así que en el año 2015 obtuvimos la certificación en el ISO 27001 en temas de seguridad de la información. También hemos implementado todo el marco normativo de lo que es ley de protección de datos personales, y eso conllevado también a los temas de aspecto de ciberseguridad. Los temas para poder resguardar los datos personales de los usuarios públicos de telecomunicaciones que administramos es un trabajo de todos los días. Obviamente eso conlleva bastante horas de esfuerzo, personal que está a cargo y dedicado netamente a lo que es el resguardo de la información, y también el uso y la adopción de buenas prácticas que nos permita justamente asegurar ese nivel de confianza en la manipulación de datos personales y de información propia del Estado peruano, ¿no? Pues muchísimas gracias, Giancarlo, oficial de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales de OSIPTEL, por participar en DCD Perú, y ha sido una satisfacción que haya venido al evento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y cuando gusten estoy a plena disposición para poder compartir este tipo de temas.